Bienvenidos, soy Luis Fabregat, soy uno de los autores del nuevo proyecto de religión para que tengan vida de Editorial Casals, que les estamos presentando en esta serie de videos. En el video anterior les explicamos la estructura de las unidades didácticas y el sentido pedagógico de cada uno de los elementos que conforman las unidades. Recuerdan, ¿no?, aquellos apartados: abre los ojos, conecta el corazón, escucha su palabra, etc., ¿no?, que nos marca el itinerario, la sucesión de pasos que el estudiante va haciendo en el recorrido que hace en cada una de las unidades didácticas. En este segundo video, en cambio, lo que queremos es mostrarles cuáles son los contenidos de estas unidades, ¿no? De qué manera están distribuidos los contenidos a lo largo del proyecto, pero concretamente a lo largo de los 4 primeros libros. En su conjunto, estos 4 libros pretenden transmitir una síntesis de la fe cristiana, es decir, a lo largo de los 4 años se trabajan de una forma organizada y sistemática todos los contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Como saben, el Catecismo se estructura en 4 partes. La primera está dedicada a las verdades de la fe, los artículos del credo. La segunda parte se refiere a la liturgia y los sacramentos, y va explicando uno por uno los sacramentos. La tercera parte, titulada La vida en Cristo, que habla sobre la moral y va recorriendo los mandamientos. Y la tercera parte acerca de la oración. Todos estos temas se tratan en estos 4 libros, pero no son 4 libros monográficos, es decir, cada libro no está dedicado a cada una de estas partes, ¿no? El libro 1, primera parte, libro 2, segunda parte, no. Más bien nos ha parecido que es mucho más enriquecedor mostrar la relación viva de unos contenidos con otros, ¿no? Y ese orden, esa distribución que hemos hecho de los contenidos de esas 4 partes, pero como mezclados y conectados entre sí, es lo que me dispongo a explicarles a continuación. Iré comentando uno a uno cada uno de los libros, explicando y dando algunas pautas para su uso de su contenido. Empezamos con el primero, ¿no? El primer libro, para que tengan vida 1, todos los libros, como ven, se componen de 7 unidades. El libro 1, decía, es como un recorrido cronológico por la historia de la salvación y de la revelación. Por eso comienza con un estudio en la unidad 1 de los relatos de la creación, en el Génesis, considerando, ¿no?, las importantes enseñanzas que contienen. Ese es el punto de partida, y le siguen 2 unidades dedicadas a las etapas de la historia de Israel, ¿no?, que es esa progresiva revelación de Dios y esa preparación para la venida de Jesucristo, que ese es precisamente el tema de las 3 unidades siguientes, ¿no? La 4, 5 y 6, las 3 se refieren a Jesucristo, explicando la encarnación y su contexto, la vida pública, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Bien. Se trata, lógicamente, en estas unidades que son el punto de partida, es el texto bíblico. Por una parte explicamos los hechos, las palabras de estos acontecimientos, de esa historia de salvación, pero lógicamente explicando su significado, ¿no? Por tanto, apuntando ya temas de contenido de la fe. Y por último, la última unidad está dedicada a la aplicación de esa salvación que Jesucristo vino a traer y que fue preparada en la historia de Israel y en el inicio, en la creación, cómo se nos aplica en el presente por medio de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y específicamente en la liturgia y concretamente en los sacramentos, ¿no? Por eso en esa unidad se hablan de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Por tanto, podríamos decir que este primer libro tiene un cierto carácter introductorio,
es como la base sobre la que se apoyan los contenidos que se desarrollarán en los grados siguientes, ¿no? O sea, todos los temas están ya aquí apuntados y se irán desplegando, profundizando en los siguientes grados. Lógicamente, toda esa historia, todo ese contenido bíblico no se presenta como un conocimiento puramente teórico, sino viendo su implicación en nuestra vida, ¿no? Cómo estos hechos nos interpelan, que nos dicen acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, del sentido de la vida, etc. En Para que tengan vida 2, también a lo largo de las 7 unidades, el hilo conductor, podríamos decir que son las verdades fundamentales de la fe, que se derivan precisamente de la acción de Dios en la historia que recorrimos en las unidades del año anterior. De un modo digamos, los artículos del credo, aquello en lo que creemos, deriva de esos acontecimientos, de esa revelación y de esa acción de Dios en la historia, ¿no? Las 2 primeras unidades son como un preámbulo necesario antes de entrar propiamente en el contenido de la fe, antes de entrar en el credo, ¿no? La primera unidad es sobre la revelación divina, cómo se origina, cómo llega hasta nosotros, cómo la custodia y la interpreta la Iglesia, y por tanto es todo lo relativo a la Sagrada Escritura, los libros que la componen, los géneros literarios, etc., ¿no? La unidad 2, también introductoria, sería sobre la fe, es decir, sobre la respuesta del ser humano a esa revelación de Dios. Cómo se recibe, cómo se cultiva esa fe, cómo se expresa comunitariamente en los símbolos, etc. A partir de ahí, las 2 siguientes unidades desgranan el misterio central de la fe cristiana, que es la Santísima Trinidad, ¿no? En la unidad 3, la Santísima Trinidad en su conjunto y Dios Padre; en la unidad 4, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Claro, y en torno a eso, esas verdades fundamentales en relación a Dios Padre, sobre la creación; en relación a Dios Hijo, sobre la encarnación y la redención; y en relación al Espíritu Santo, sobre la santificación. De esta manera, hemos hecho un recorrido por toda la estructura principal o esencial del credo. Hasta aquí lo que la fe y la revelación, esa que tratamos en las 2 primeras unidades, lo que nos enseñan la fe y la revelación acerca de Dios. A partir de ahí, lo que nos enseñan acerca de nosotros mismos, acerca de la dignidad del ser humano, ¿no? En la unidad 5 sería sobre la libertad y la responsabilidad en nuestro obrar, ¿no? Es una consecuencia de nuestra dignidad, de esa imagen de Dios en la que hemos sido creados, ¿no? Por tanto, hablamos aquí de eso, de la libertad, del papel de la conciencia, de la necesidad de la gracia. Es todo lo que en el Catecismo de la Iglesia se refiere como los fundamentos de la vida moral, los fundamentos de la moralidad. En definitiva, podríamos decir que es el cómo y por qué vivir conforme a la dignidad que hemos recibido. La unidad 6 se centra en otra dimensión de esta dignidad, ¿no? Que es la capacidad de amar, la capacidad de entregarnos, de compartir la intimidad, que es otro rasgo propio de nuestra dignidad, ¿no? Es más sobre la afectividad, la sexualidad, etc. Y la última unidad, que cierra el libro, vuelve a ser de carácter histórico, ¿no? En este caso es sobre los primeros siglos de la Iglesia. Es decir, cómo la primera comunidad cristiana puso en práctica, llevó a la vida esa fe en Dios hecho hombre, muerto y resucitado por nuestra salvación. Por tanto, de algún modo se ve, ¿no?, la conexión, la relación que existe entre el libro 1, el libro 2, y ahora pasamos a Para que tengan vida 3. El contenido que
que unifica de alguna manera las 7 unidades de este libro es la Iglesia, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo la lleva a cabo? Pero como en otros grados, no de una manera exclusiva, sino como un único tema, sino en conexión de unos contenidos con otros. Por eso el punto de partida de la unidad 1 se refiere a los anhelos de plenitud y de trascendencia del ser humano y su expresión en las grandes religiones, ¿no? Digamos que es el fundamento antropológico de la vivencia religiosa a la que se refiere el resto del libro, ¿no? También la unidad 2 es un punto de partida y también antropológico, que es la experiencia del mal, la experiencia del sufrimiento en el propio corazón, en nuestro entorno, ¿no? Y de ahí la necesidad de salvación, ¿no? Es el contexto para comprender la misión de Cristo, ¿no? Que efectivamente Él es esa fuente de salvación y por tanto el origen y la misión de la Iglesia que se trata en las unidades siguientes, ¿no? En la unidad 3 sobre su origen, qué es, cuál es su naturaleza, ¿no? Cuál es su misión, qué significa que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que es el pueblo de Dios. Profundizamos en estas y en otras imágenes bíblicas sobre la Iglesia. Y la siguiente, muy relacionada con esta, es sobre la estructura de la Iglesia. ¿Cómo es la Iglesia, ¿no? Si en la unidad anterior decíamos qué es, en esta decimos cómo es. Quienes la constituyen, la diversidad de vocaciones y de misiones dentro de la única misión de la Iglesia. Y las dos siguientes nos hablan de dos aspectos fundamentales de esa misión de hacer presente a Cristo, de continuar la misión de Cristo en el mundo. En la 5, concretamente, a través de los sacramentos. Recuerdan que los sacramentos de iniciación ya se trataron en el libro 1, en la última unidad del primer libro. Aquí se repasan, se recuerda lo que son los sacramentos y la liturgia y se profundiza en los demás, ¿no? En los sacramentos de curación y de servicio a la comunidad. Y en la unidad 6, otro aspecto muy importante, que es ese hacer presente a Cristo a través de la historia, un recorrido histórico por la acción de la Iglesia al servicio de la caridad, de la justicia, ¿no? Que es ese otro canal, ese otro medio a través del cual el Espíritu Santo hace presente a Cristo a lo largo de la historia. Y por último, es una unidad muy bonita, muy interesante, porque quizás es un tema que se trata pocas veces, que es la fe en la vida eterna, ¿no? Las verdades de la fe sobre la vida eterna. Eso es lo que da sentido a todo lo anterior, ¿no? Al para qué hemos sido creados, al para qué hemos sido redimidos, al para qué estamos en este mundo y en la Iglesia, ¿no? Para alcanzar esa plenitud a la que estamos llamados de comunión con Dios en la vida eterna. Son temas estos, tanto los del libro anterior como este, que es importante porque, quizá más que en otras épocas, no sé, es imprescindible que los jóvenes conozcan y comprendan las razones de su fe. Es decir, en un mundo tan, digamos, tan lleno de relativismo, con tanta falta de certezas, es importante el saber qué creemos y por qué lo creemos, ¿no? Saber las razones, las raíces, profundizar en la propia fe. Bueno, y el último libro, Para que tengan vida 4, a lo largo de este año se aborda el mensaje del Evangelio acerca del comportamiento moral derivado de la dignidad del ser humano. Esa dignidad a la que nos hemos referido en otros momentos, ya desde la primera unidad del primer libro, cuando hablamos de los relatos de la creación. Es decir, aquí tratamos sobre todo, especialmente, esa parte del catecismo que sigue la pauta de los mandamientos y de su resumen, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Antes de empezar, de ir desarrollando cada uno de los mandamientos,
nos preguntamos por la visión que existe acerca de Dios en la cultura contemporánea. Tema muy interesante porque nos permite analizar las posturas, por una parte, que niegan radicalmente su existencia, como esas nuevas espiritualidades sin Dios, ¿no? O de un Dios hecho a la medida de cada uno, tan actuales, ¿no? Se trata de comprender unas y otras para ser capaces de dialogar respetuosamente con ellas y a la vez evitar, ¿no?, que el relativismo o la debilitación de la fe. Las siguientes unidades ya se centran en la explicación uno por uno de los mandamientos, tal como hace el catecismo. Lógicamente no nos quedaremos en la literalidad del mandato o de la prohibición, sino buscando su raíz antropológica, la de cada uno, ¿no?, su necesidad para el bien de la persona, para el bien de la sociedad. Y recordemos que en el libro 2 ya vimos los fundamentos de la moralidad, por eso ahora podemos ir desgranando cada uno de ellos. La unidad 2 hace referencia especialmente a los tres primeros, a los tres primeros mandamientos, por tanto a la respuesta a ese amor y esos dones que hemos recibido de Dios, cómo poder expresar esa gratitud a través de la fe, la esperanza y la caridad, hablando de los tres primeros mandamientos. Después tratamos el cuarto mandamiento sobre el amor esponsal, sobre la familia y su valor y su importancia para la familia, para la persona y para la sociedad. En la unidad siguiente, el valor de la vida humana y la necesidad de cuidarla, respetarla y protegerla en todas sus dimensiones. Y la unidad 5 acerca de la verdad. En todas estas unidades dedicadas a los mandamientos intentamos poner en valor las virtudes que cada mandamiento nos estimula a ejercitar para vivir de acuerdo con nuestra dignidad como personas y para vivir de acuerdo con ese modelo, con ese ideal que es Jesucristo, su ejemplo, su enseñanza. Las dos últimas unidades están muy relacionadas entre sí, se refieren a la dimensión social del ser humano y al uso de los bienes materiales, por tanto al séptimo y al décimo mandamientos, ¿no? Eso es todo lo relativo a la doctrina social de la Iglesia. Y ahí se habla pues del cuidado de la creación, del valor del trabajo, las relaciones económicas, las relaciones políticas, la paz, etc. Bien, dijimos al principio, terminamos aquí la presentación así muy sintética, muy resumida del contenido de cada uno de los libros. Pero decíamos al principio que en esos 4 libros estaba recogido el contenido de todo el contenido del Catecismo de la Iglesia como una síntesis, ¿no? Que no eran libros monográficos, decíamos, sino que en cada uno de los libros se tratan temas de distintas partes del Catecismo. Entonces, por eso ahora quería presentárselo de un modo muy gráfico para acabar de entender esta idea y de conocer ese mapa. Lo que estamos intentando es hacer un mapa de orientación para manejarnos en estos libros, para que sepan cuál es el conjunto cuando después están trabajando una unidad específica o un libro del grado que les ha tocado trabajar este año, saber qué es lo que se ha hecho en los años anteriores, qué es lo que se hará en los posteriores. Decía que en esta imagen lo podemos ver de una forma muy gráfica porque atribuimos un color distinto a cada parte del catecismo, ¿no? Por una parte, en ese en color azul, tenemos la profesión de fe, así se titula en el catecismo, es sobre el credo. En otro, la celebración de la fe, que es la liturgia y los sacramentos. En otro color, la vida en Cristo, tercera parte del catecismo, que es sobre la moral y los mandamientos. Y por último, la oración cristiana, la relación con Dios. Pero además señalamos en otro color otros 2 aspectos, ¿no? Por una parte, la revelación divina, Antiguo y Nuevo Testamento, porque de ella, de esa revelación, proceden todos esos contenidos. Lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos, lo que oramos,
procede de esa revelación divina, no es algo que nos hayamos inventado nosotros o adaptado a nuestro gusto. Y por otra parte, la antropología, ¿no? Que es como otra mirada que, unida a la de la fe, nos ayuda a comprender mejor al ser humano. Pues bien, como veremos ahora, también gráficamente todos los contenidos están tratados en alguno de los libros. ¿Recuerdan cuál era el eje central, el hilo conductor de cada uno de los libros? Pues si nos fijamos, recuerden el color de la revelación que veíamos en la diapositiva anterior. Pues lógicamente está tratado sobre todo en el libro 1, que se explica la historia de la salvación, y también en segundo. De esa revelación divina se derivaba la fe, ¿no? Que se expresa en el credo, que estaba especialmente, recuerdan, en el libro segundo, pero también en algunos aspectos en el libro 3. Pero, insisto, no de una manera exclusiva, porque ya cuando hemos tratado la revelación en el libro 1, ya hemos ido apuntando en qué consiste la fe, o sea, cuál es la enseñanza religiosa que nos transmiten estos textos o estos hechos, ¿no? Después viene la tercera parte, los sacramentos, que los hemos visto especialmente, los 7 sacramentos, 3 en primero, 4 en tercero. El siguiente apartado era el de la moral, ¿no? Lo hemos visto en segundo, los fundamentos y ya el 6.º mandamiento, o todo lo relacionado con la afectividad y la sexualidad, y especialmente en el último grado, en 4.º grado, todos los demás mandamientos. Y finalmente también hay unidades de historia de la Iglesia y de antropología en diversos grados. De modo que en esta imagen que estamos viendo ahora en la pantalla vemos cómo las diversas partes del catecismo se tratan, pero no de manera exclusiva en un libro o excluyente, ¿no? Seguramente se estarán preguntando ¿y dónde aparece la oración que nos acabas de decir que es una de las 4 partes del catecismo y que es una parte fundamental? Y efectivamente no hay una unidad dedicada específicamente a la oración, aunque lógicamente se habrá tratado el tema tangencialmente en distintos momentos, ¿no? Pero vamos a explicar ahora cómo está presente esta 4ª parte de la oración. Recuerdan en el vídeo anterior que todas las unidades terminan con un apartado que se titula Hazlo vida. Ese apartado sugiere modos concretos de aplicar el contenido de la unidad a 4 ámbitos o dimensiones de la vida. Por eso el título general es Hazlo vida y luego se concreta en tu oración, se concreta en la liturgia, en tu vida y en la sociedad. Pues bien, el primer apartado de Hazlo vida en tu oración, hemos intentado que, además de la relación con el contenido propio de la unidad, sea también una secuencia, un recorrido, ¿no? Que este apartado, Hazlo vida en tu oración, tenga una continuidad a lo largo de cada libro y de los 4 años, de manera que sea como una guía de oración, ¿no? Como un itinerario y, por tanto, un trabajar profundizando en esa 4ª parte del catecismo. En el libro 1 se trata precisamente de descubrir el poder y la necesidad de la oración, ¿no? Para ello, además de explicar qué es la oración y qué actitudes o disposiciones requiere, se explica el valor y el significado de algunas oraciones vocales, ¿no? De las más importantes, el Padre Nuestro, el Ave María, por ejemplo. En el libro 2 se trata más bien de métodos o situaciones de oración y también de actitudes de oración, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos de métodos o situaciones, hablamos de orar con la palabra de Dios, de orar en familia,
Y actitudes, pues hablamos de la alabanza, de la petición, del abandono en el Espíritu Santo. En el libro 3 se trata más bien de hablar de las disposiciones interiores necesarias para la oración y se hace especial hincapié en la dimensión eclesial o comunitaria de la oración. Y finalmente, para que tengan vida 4, se refiere a determinados momentos, sea del día, de la semana, incluso del año, o situaciones vitales que nos ayudan a impulsar la vida de oración o crecer en ella. Bueno, tengo la sensación de que hemos dicho muchas cosas muy deprisa en poco tiempo, pero yo les aconsejo que puedan volver a mirar ese video con calma, comprobando en su libro cómo se tratan todos esos temas que hemos ido diciendo, pero en definitiva lo importante era el ver cuál es el sentido, el significado de que tratemos esos temas que se contienen en los 4 libros del proyecto Para que tengan vida. Espero que les haya servido para profundizar, para orientarse, para situarse en este conjunto de libros y sobre todo pues que el proyecto les sea muy útil para su trabajo diario en el aula con sus estudiantes. Muchas gracias.